Dios que damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da. Le doy la bienvenida a los papitos, a todas las vidas, a los amigos que están ahí conectados a este programa para aprender más y más de nuestro hermoso tesoro. También le doy la bienvenida a Angelita. Dios le bendiga, Angelita. Amén, profe, Dios la bendiga. Estoy agradecida también con Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más aquí en este programa. Pero bueno, antes de seguir nuestra hermosa clase del día de hoy, vamos a estar orando, vamos a colocar todo en las manos de nuestro Dios, sabiendo que todo en las manos del Señor es mejor. Así que oremos y enseguida estamos ahí muy pendientes de la clase. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de volver a estar para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te doy gracias por este hermoso momento, por cada niño, por cada niña, por los papitos que están ahí conectados, por cada amigo, Señor amado, que también se conecta, Señor. Pedimos, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, quede escrita en el corazón de cada uno, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, profe? Bueno, y vamos a meditar y vamos a hablar y vamos a aprender bajo el tema derribando gigantes. ¿Cómo dije, Angelita? Derribando gigantes. Derribando gigantes. Sabemos que gigante es una persona que es demasiadamente alta. Y en nuestro hermoso tesoro, Angelita, encontramos una historia donde habían también gigantes. O sea que eran más altos que nosotros. Mucho más alto que nosotros, por eso los llamaban gigantes, grandes. Y resulta que ahí en el primer libro de Samuel, niños, capítulo 17, encontramos una hermosa historia y ahí está también el nombre de un joven llamado David. David se llamaba este joven, en el cual vamos a aprender muchas cosas el día de hoy y todo para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Resulta que David, el nombre de David significa elegido o amado por Dios. ¿No le parece hermoso ese nombre? Claro, profe, porque Dios iba y lo quería mucho. Elegido y amado por Dios, y nosotros también somos elegidos y somos amados por Dios, porque Dios nos ha dado el privilegio de respirar, nos ha dado la vida, y Dios tiene también un propósito con cada uno de nosotros, como lo tuvo también con este joven llamado David. El padre de David se llamaba Isaí, y entonces un día dice la palabra del Señor que David pastoreaba las ovejas de Isaí, su padre. O sea que tenía muchísimas, me imagino, profe. Tenía un gran rebaño, pero David amaba también el trabajar al lado de su padre y trabajaba ahí, era cuidando sus ovejitas. ¿Qué significa que hacía o cuál era el trabajo que tenía que hacer ahí David, Angelita, ahí cuidando las ovejitas? Pues las pastoreaba, les daba pasto, les daba agüita y las cuidaba. Por si algún animal venía, profe, se las comía. Tenía que caminar también mucho con ese rebaño de ovejas, y niños allí también que están prestando atención a la clase del día de hoy, que es derribando gigantes. Entonces el trabajo que tenía este joven llamado David era llevar a sus ovejas a buenos pastos. Tenían que caminar a veces horas para poder llegar donde había buenos pastos. Tenía que estar muy pendiente que sus ovejas tuvieran también agua, porque les daba sed. Pero también estaba muy pendiente porque en esos lugares habían animales, Angelita. Claro, profe. Los conejos. Por eso los había armadillos, las culebras. También, profe, los ciervos, los venaditos, profe. Muchos más. Habían muchos animales, pero entre esos animales que habían en ese lugar, habían unos que eran inofensivos, no le hacían daño a las ovejas. Por ejemplo, un conejo. Un conejo no iba a agarrar a mordiscos a una ovejita, no, iba a hacerle daño. Antes jugaban, yo creo. De pronto los conejitos se la pasaban saltando y donde estaban las ovejitas y todo, pero sí habían depredadores, animales muy peligrosos como las serpientes, porque podían morder a las ovejitas. Entonces David estaba cuidándolas ahí, que no fuera ningún animal. Y también habían los osos y los leones. Sabemos que a ellos les gusta también la carne de oveja. Entonces, y de ovejo también. Y él tenía que estar muy pendiente de que esos animales no se los fueran a comer. Y los lobos. Los lobos también andaban. Y los lobos también andaban por ahí, por las ese lugar. noches, profe.
Entonces resulta que David vivía muy contento allí pastoreando las ovejas de Isaí, su padre. Pero también, Angelita, hay niños allí en la casita que nos están viendo. Resulta que él tocaba también un instrumento. ¿Cuál sería el instrumento? ¿El pandero? No, no se tocaba el pandero. ¿La flauta? No, tampoco tocaba la flauta. Yo creo que algunos niños dicen, ay, sí, algunos papás que ya han leído, que ya saben cuál era el instrumento que él tocaba. Tampoco era el piano. No, tampoco la batería. No, porque es una muy bonita. La guitarra tampoco. No, resulta que David tocaba el arpa. ¿Un arpa, profe? Sí, señor, tocaba un profe, arpa. esos son los instrumentos que se tocan. Eso es un instrumento de cuerda que se tocaba, y yo me imagino, porque tenemos derecho a imaginar, que David estaba muy contento. Allí se sentaba y decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él también cantaba, porque de hecho ese versículo que está allí en el Salmo 23 fue dicho, escrito por David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Profe, yo creo que cuando él tocaba el arpa, todas esas ovejitas, él la escogía el Señor y al pie de David. Yo creo que sí, porque él tocaba ahí, tocaba para el Señor, cuidaba a sus ovejas, estaba invirtiendo el tiempo en cosas muy productivas y agradables. ¿Por qué? Porque estaba cuidando el rebaño, estaba cantándole a Dios, estaba gozoso, estaba feliz y estaba muy pendiente alrededor, que mientras estaban las ovejitas ahí durmiendo, descansando, él estaba pendiente. Así como ese buen pastor que también cuida de cada uno de nosotros, porque recordemos que Jesús es nuestro pastor. Amén, que nos está cuidando, que cuida de los niños, que está muy pendiente. Si David estaba pendiente de ese rebaño de ovejitas, ¿cuánto más nuestro buen pastor, que es Jesús? Entonces resulta que él tenía una familia de hermanos muy numerosa, Angelita. ¿Sabía cuántos hermanos tenía? Profe, sí. Una vez leí en nuestro precioso tesoro que tenía 7 hermanos y con él eran 8. 8. Entonces vamos a contar allá, niño, ¿cuántos hermanos tenía David? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hermanos. Y con David era una familia numerosa. Yo no sé allá los niños que nos está viendo, cuántos hermanitos tienen de pronto en la casa. Y dicen, no, yo tengo 3 hermanitos, o tengo 5 hermanitos, o tengo 6 hermanitos, o tengo 7 hermanitos y conmigo 8. Eso es una familia abundante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las familias eran numerosas. Hoy en día por ahí 2, 3 hermanitos, 4 hermanitos, pero hay hogares que tienen muchos hermanitos, y pues de todos ellos nos cuida el Señor, y a todos Dios también nos provee, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Así sea una familia de 2 o 3 hermanitos, o 4 o 5 o 10, Dios proveerá y Dios nos ayudará a salir adelante. Entonces tenía una familia muy numerosa, pero resulta que tenía 3 hermanos, entre ellos los 3 hermanos mayores. Y el mayor se llamaba, dice la palabra de nuestro Dios, porque estamos leyendo aquí en nuestro hermoso tesoro. Los que tienen allí la Biblia pueden buscar en 1 Samuel, capítulo 17, en el verso 3 encuentran que se llamaba Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero se llamaba Sama. Esos 3 hermanos de David eran 3 hombres que ya estaban organizados en su edad y todo, y eran hombres de guerra. O sea, musculosos, profe. Tenían buena fuerza, estaban adiestrados para ir a combatir, a pelear, porque recuerde, Angelita, hay niños que están allí, los papitos, que el pueblo de Israel también tenía sus escuadrones de guerra, de batalla, pero lo más importante es que al frente de ellos estaba el respaldo de Dios y la abundancia de poder de Dios, y por el poder de Dios y la misericordia era que ellos vencían. No era porque fueran fuertes y vigorosos, sino porque el poder y la misericordia de Dios estaban ahí respaldándolos. Entonces estos 3 iban a la guerra, y resulta que un día había guerra y ellos salieron a la guerra, y David se quedó cuidando las ovejas de su papá Isaí, porque ese era el trabajo, Angelita, y niños que me están viendo allí en sus casitas. Y un día el papá de David le dijo que fuera hasta donde estaban sus hermanos allí en la guerra,
que estaban peleando, que estaban luchando, que estaban batallando, y fuera y le llevara unos panes, le llevara queso, y fuera y se diera de cuenta cómo estaban sus hermanos. Si de pronto había estado de pronto heridos, de pronto alguno había muerto en la batalla, bueno, cómo estaba ya la situación. Claro. Pero David, como era muy responsable, Sí. recuerde que David, ¿qué significa el nombre de David? Amado por Dios. Amado o escogido por Dios. Entonces David era muy obediente. Como el papá le dijo, entonces él se fue, pero antes de irse no dejó las ovejas por ahí. Digan, no, pues allá que se queden esas ovejas por allá de alguna manera. Pero, profe, como él era responsable, yo opino, profe, que las debo cuidando, Sí, ¿sí? señor, opina muy bien, Angelita. Y los niños que están allá, yo creo que, ay, sí, porque pobrecita las ovejas. Cuando hubiera ido David, hubiera vuelto ya el oso y el león y Se las las habían culebras y comido todos se las todas. habían comido, no han encontrado ovejitas. Pero dice la palabra que la dejó con alguien, la dejó allá cuidando, y él se fue muy juicioso por el camino a buscar a ver a dónde era que estaban sus hermanos, cómo iba la batalla, si iban ganando, para traerle la razón ¿a quién? A su papá. A su papá Isaí, porque en ese tiempo, niños, no habían celulares. Profe. Si hubiera habido celulares, muy fácil, niños, porque allá llegan, aló papá, no, estamos bien, el día de hoy nos fue muy bien, aquí estamos bien, y cómo está David, cómo están las ovejas, y bueno, en fin. Pero como no tenían ese medio de comunicación, tenían que viajar a muchas horas de camino. Cuando David llegó allí, estaban allí en batalla, todos estaban en orden de batalla, el ejército se había enfrentado, pero estaba pasando una situación muy tremenda, Angelita. ¿Cuál, profe? Que el pueblo de Israel se alistaba para la batalla, y el pueblo filisteo, porque era el enemigo del pueblo de Dios, de los filisteos, también se alistaban para la batalla, pero había un gigante que se llamaba Goliat. Ay, sí. Sí, profe. Sí, ya se acordó, porque de vez en cuando ha leído Ya y me le hemos acuerdo, enseñado profe. en la palabra del Señor. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Se Goliat. llamaba Goliat, y ese hombre había estado maltratando al pueblo de Israel con palabras, lo estaba desafiando, y salía y decía, denme un hombre, si me pueden vencer, entonces si nos vencen a nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si nosotros los vencemos, todos ustedes serán esclavos nuestros, y gritaba y todo, Hacía feo. y hacía feo, sí, y asustaba al pueblo de Israel, y todos temerosos allá, temblando desde el rey Saúl en adelante, que era alto y fornido. Profe, ¿y por cuántos días estuvo ahí Goliat? ¿Cansando? Goliat salió allá cansando, dice Angelita, y estorbando allá, porque salía y decía, pero déjenme, ¿dónde están? A pelear, vamos a pelear, ahora sí la batalla, todos serán mis esclavos, y el pueblo de Israel estaba temblando y amedrantando por esos gritos que le daban y todo. Pero resulta que no fueron ni 2, ni 3, ni una semana, ni 2 semanas que estaba ese gigante allá, y nadie iba a luchar ni a pelear contra ese gigante. Fueron 40 días. Uy, profe, ¿por qué tanto, Dios mío? Pues tantos días, porque como no había nadie quien lo enfrentara, Sí. no había nadie quien dijera, no, vamos a enfrentar a este gigante, lo vamos a derribar, sino estaban allá amedrantados y todos asustados, y le decían al rey Saúl, ¿y qué hacemos? Y el rey Saúl también, y bueno, todos estaban ahí, pero resulta que ese día llegó, ¿quién? David. ¿Se acuerdan que lo habían mandado? ¿Sí se acuerdan, niños? Estamos bien Con pendientes. comida a los Lo habían hermanos y a ver mandado. qué había pasado con ellos. Ujú. Estaban allá, y ya llegó David allá con los panes y todo lo que había mandado, y de pronto escuchó la alarma y todo. Yo no, preguntó, pero ¿qué es lo que está pasando? No, que el filisteo, que esto, que lo otro. Bueno, y en conclusión dijeron, David dijo, pero no, déjenme venir, yo voy, peleo. Yo voy, derribo ese gigante, porque Jehová está conmigo, Dios me da la victoria. ¿Cómo así, si Dios es poderoso? Él no confió en sus fuerzas ni en lo que él, sino él confiaba en ese Dios todopoderoso. Entonces por allá los hermanos se le burlaron. Eliab, que era el hermano mayor, dijo, ay, solamente viene aquí a saber cómo hacemos todo, usted aquí, váyase para la casa. Eso yo me imagino que lo regañó, lo menospreció. Pero entonces resulta que en medio de todo eso, niños, estaba el rey Saúl, escuchó y dijo, mándenme llamar a ese joven a ver quién es. Y él se presentó y dijo, yo voy a pelear esa batalla, déjeme ir allí a la guerra, porque Jehová está con nosotros y Dios nos va a dar esa victoria poderosa. Yo voy a derribar ese gigante. Y se armó con ese valor que nos da el Dios Todopoderoso.
Y entonces el rey dijo, bueno, pero no, es que yo creo que usted no puede porque es que ese hombre es hombre de guerra, es un hombre diestro. Y de hecho era verdad que Goliat era un hombre entrenado para la guerra y ¿quién sabe ya cuántos había matado? Y eso cuando caminaba temblaba como que la tierra y todos estaban amedrentados, hasta el rey Saúl, que también estaba allí. Imagínese tan alto, de 3 metros casi, profe, imagínese. ¿Quién Y iba a con pelear contra él? Imagínese, y también llevaba unas herramientas, unas armas, espada, lanza y una jabalina, estaba armado y todo. Entonces Saúl le dijo, no, usted es un muchacho, mire que esto, y David le dijo, no, yo soy aquí, pero yo pastoreo, yo cuido las ovejas de Isaí, mi padre, y yo si salía oso o león, yo los mataba, y si se enfrentaban contra mí, yo me volvía y los desquijaba hasta que los mataba. Entonces Saúl dijo, pues bueno, dejen este muchacho. Pero resulta que como lo vio ahí, un pastor ahí con su ropita muy humilde, con su carrielcito ahí, su varita ahí de pastor, y le dijo, no, pero hay que colocarle un traje para que este hombre vaya por lo menos y se pare al frente vestido de un guerrero valiente, por lo menos que dé impresión. El otro sí estaba con su jabalina, con su lanza, con todas las cosas, estaba bien armado con su traje de guerra. Y David dijo, no hay que colocarle un traje. ¿Y se imagina qué hicieron, Angelita? Fueron y se lo colocaron. Fueron y le trajeron el traje del traje para la batalla y le colocaron allá el casco y eso le tapó la cara a David, le colocaron todos los instrumentos de guerra y probó David a ver si podía andar. Y él dijo, no, quíteme todo esto de acá, yo voy solo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se fue. Y cuando Goliat lo vio, él se enfrentó allá cuando Goliat lo vio a David así todo humilde allá, sin ninguna armadura, no llevaba espada, no llevaba lanza, no llevaba jabalina. Y le dijo, es que piensa que salió a pelear aquí con alguien, o sea, lo humilló, lo menospreció, se rió, se burló. Y mientras él estaba diciendo que lo iba a matar, que iba a acabar a David, entonces David no se quedó allá escuchando a ver qué era lo que le decía, sino dice la palabra que él corrió a la línea de batalla, mientras el otro vociferaba y maldecía por su Dios. Bueno, ¿qué no hizo? David corrió a la línea de batalla y dice que él, tomando una pequeña piedra, porque él tomó sus piedras de un arroyo. ¿Cuántas piedras tomó? 5 piedras. 5 piedras del arroyo, las tomó, las alistó. Esas eran las armas que él llevaba. Pero él no confiaba en esa arma. Él confiaba que Jehová de los ejércitos lo iba a respaldar y iban a vencer y a derribar ese gigante que se había enfrentado y que estaba ahí estorbándoles todos sus 40 días, haciéndole la vida imposible a Israel y humillándolos. Entonces resulta que él sacó su jabalina, colocó su piedrita, le dio vuelticas, su onda, era una onda lo que había llevado, y la lanzó y le pegó al gigante y lo derribó. Cuando cayó, no dijo allá, ya se murió, ya no, corrió rapidito y sacó la espada del mismo Goliat que iba supuestamente a matar a David y cogió y le cortó la cabeza, y así Jehová de los ejércitos dio gran victoria al pueblo de Israel y David venció ese gigante. Pero ¿cuál es el gigante que hoy en día los niños están que está el gigante ahí haciéndoles, humillándolos, y los niños no están todos amedrentados? Pero en el nombre del Señor hay que derribar ese gigante. ¿Como el gigante de cuál, Angelita, en estos tiempos? Profe, el gigante de la pereza. Ese gigante de la pereza, que ya el niño se va a parar a orar y entonces ya ese gigante le dice, ¡chito, cállese! Acuéstese a dormir, arrópese bien, y ya el niño iba a orar a Dios y resulta que le dio esa pereza. El niño o la niña iba a coger nuestro hermoso tesoro para leer y repasar la historia de David que mata a Goliat en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y le dice el enemigo, ay, no sé para qué leer. Vaya, coja ya otra cosa, váyase a ver televisión, vaya que empezó el programa, ya otra cosa, y lo entretienen tantas cosas. Y resulta que ese gigante de la pereza está haciendo y está avanzando ya por muchos días. Pero recuerden, niños, que si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a vencer ese gigante, con la ayuda del Señor lo lograremos. Otro gigante. Pero hay muchos, el de la tristeza. El de la tristeza, que hay muchos niños que viven tristes a toda hora, que viven con ese desaliento de tristeza, de cosas que les han hecho. Pero si clamamos a Dios y le decimos, Señor, derribo ese gigante de la tristeza,
tristeza, quito ese manto de tristeza que el enemigo ha querido colocar en mi vida y declaro manto de alegría, manto de gozo. Porque la palabra del Señor dice en tu presencia, o sea, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Entonces, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El enemigo nos quiere ver como todos tristes, como el pueblo de Israel. No ve que estaban tristes, estaban amedrantados, estaban asustados, estaban angustiados. Yo creo que ni comían ni dormían por estar pensando que en qué momento se les venía ese gigante al campamento y todas esas cosas. Pero miren, niños, que con la ayuda del Señor esos gigantes los podemos vencer. Ese gigante que llega también a que los niños nos volvamos mentirosos, que la mentira, que no, que allá los mandó la mamá a hacer algo y entonces a fruncir los hombros, a volvernos niños maleducados, Sacarle la lengua. a mostrarle la lengua, Sí. que cualquier cosa y todas esas costumbres, todo el enemigo llega a colocar eso a nuestras vidas, pero en el nombre del Señor Jesús hay que derribarlo, esa pereza que ya no quiero ir a la iglesia. Que ahorita gracias a Dios estamos nuevamente en la iglesia. Entonces, ay no, que ya no quiero ir a la iglesia, que yo me quedo aquí. Y esa pereza, todo eso hay que derribarlo con la ayuda del Señor. No, que ya no quiero ir a estudiar. Entonces también hay niños que ya no quieren ir a estudiar, ya no quieren volver a la escuela, ya no quieren volver al colegio, ya no quieren volver a la iglesia, ya no quieren volver a estar como anteriormente. Entonces esos gigantes los debemos de derribar y con la ayuda del Señor lo podemos hacer, derribando gigantes. Pero eso se puede hacer solamente con la ayuda de nuestro Dios. David venció no porque él tenía fuerzas, no porque esa piedra, quién sabe que llevaba ya un explosivo, no. Era porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con David y él pudo vencer esos gigantes de la tristeza, que no, el enemigo no se puede enseñorear de nuestras vidas porque nosotros debemos ser niños felices en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué otro gigante puede llegar a la vida de los niños, Angelita? Y allá los papitos que nos están viendo también. Profe, el gigante, el de la pelea. ¿Será que hay niños que pelean? Ay, profe. Yo creo que claro. más de un niño que me está viendo allá y más de un papito está diciendo, sí ve, ponga cuidado, mijo, que allá ya le están diciendo allá a los niños que esa peleadera en el hogar, porque el enemigo llega a colocar esa peleadera también, que se agarren a pelear los papitos, la mamita con el papá, con los niños con el hermano, que le pegue el pellizco allá, que le pegue el mordisco, que le quite el color, que le rompa el cuaderno y todas esas cosas, pero en el nombre del Señor debemos dejar todo eso. Debemos de pedirle al Señor perdón por ese mal comportamiento y pedirle al Señor que nos ayude a amarnos y a respetarnos, a compartir las cosas que tenemos en el hogar. Muchas veces hay que ir para un solo libro por la tarea, que esto, lo otro, y ya el niño no quiere compartir su libro con el hermanito que está en la casa, ya no, que es que vamos a hacer la tarea en junta, que no, que yo hago la tarea a usted y que usted ya solo, que venga, cuando hay que, ¿qué? Compartir O en los el hogar. juguetes, profe, también. O muchas veces los juguetes, que le compraron un carrito rojo allá al niño y al otro niño le compraron un carro verde y entonces que présteme el rojo, no, que yo no quiero el rojo, que yo quiero el verde, y se agarran a pelear y forman contienda y gritan y mejor dicho, a lo último termina que rompieron el carrito y no jugó uno ni jugó el otro. Entonces todas esas cosas hay que derribarlas. ¿Cómo se hace? Pidiéndole al Señor que nos ayude a amarnos para seguir viviendo una vida agradable delante de nuestro Dios. Profe, ¿y hoy el versículo? Claro que sí, el día de hoy, el versículo del día de hoy, ya lo vamos a leer en pantalla en este mismo momento para que lo tengamos bien presente. Y dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Eso está aquí en nuestro hermoso tesoro. Esas fueron las palabras, niños, que David le dijo a Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, que cada día nosotros tengamos presente
El enemigo podrá venir con muchas cosas, asustarnos y amedrentarnos, pero podemos decir, pero yo vengo a ti, vamos a derribar esos gigantes en el nombre de Jesús Nazaret, y cada día vamos a ser niños ejemplares, niños de ejemplo, niños temerosos de Dios para seguir adelante, porque recuerde, niño, que eso agrada el corazón de Dios y de nuestros papitos también en la casa, que tienen niños juiciosos, que tienen niños obedientes, niños que estudian, niños que hacen caso, niños que no son el niño problema, no, sino que son una bendición, pero eso solamente lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Dios. Así que ya damos terminada el día de hoy, la clase del día de hoy, y también nos hace falta algo más, Angelita. Profe, el trabajo manual. Nuestro trabajo manual del día de hoy, así que vamos a traer los materiales y ya regresamos dentro de un momentito. Listo, niños, hemos llegado a nuestro trabajo manual. Así es. Entonces, para esto vamos a necesitar una botella plástica, colbón, tijeras, marcadores. Vamos a necesitar foamy, hojitas de colores, y también vamos a usar unos ojitos locos, o también los podemos hacer con marcadores, profe. Algodón o lana si tienen, y, profe, muchos dulces. Algo que nos gusta y nos fascina y a todo. ¿A quién no le gustan? Los dulces, la chocolatina, los bombombones, las galletas, bueno, todo lo que se requiera de dulces también podemos traer ahí para nuestro trabajo manual. Y empezamos. Listo, ¿y qué vamos a hacer, profe? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un hermoso dulcero. Un dulcero es donde lógicamente se echan dulces, pero vamos a hacer un animalito que dentro de ese animalito que vamos a organizar, vamos a echar todos nuestros dulces para dejarlos en la mesa cuando lleguen nuestros amigos, nuestros familiares, para poder compartir. Y de hecho vamos a hacer un animalito. Entonces vamos a utilizar nuestra botella, y lo primero, a ver, con Angelita, con mucho cuidado. Con el marcador vamos a delinear así bien redondito para poder cortar. Esto es con ayuda de nuestros papitos mayor. Una persona mayor, pero en este caso ya vamos a cortarlo entonces aquí con mucho cuidado. Vamos a cortar la botellita. Entonces, entre tanto que yo voy cortando la botellita, se van alistando los otros materiales, como son unas orejitas. Sí, pero mientras tanto vamos a coger un trocito de color café. En este caso yo elegí café, o si tienen color piel o blanco, así como quieran. Y vamos a hacer una carita de la ovejita, de un animalito. De la ovejita, porque hoy mencionamos de la ovejita. Hoy mencionamos unos animalitos. Mencionamos que los ciervos, los osos, las serpientes, el león, que se comían las ovejitas, los leones, los osos, pero le vamos a dar el privilegio de hacer el animalito de una ovejita. Sí, señor. Una ovejita que ahí podemos estar ahí, teniéndola en nuestra mesa, ese hermoso dulcero lleno de dulces para compartir. Y cuando alguien diga, ay, tan bonita esa ovejita, entonces usted y yo tenemos la oportunidad de compartirle que esa ovejita la hicimos en un trabajo manual donde aprendimos derribando gigantes, que es la clase del día de hoy. También David fue conocido como el dulce cantor de Israel, porque él tocaba el arpa y cantaba al Dios Todopoderoso. Entonces por eso vamos a hacer un dulcero. Y aquí vamos a colocar, vamos a ir organizando yo la ya ovejita. hice una carita de una ovejita, mire, profe. Entonces, si quiere, profe, me la ayuda a cortar. Bueno, Y dejamos esto, que ya acabamos esto, y lo vamos a dejar acá, ¿listo? Para esto también vamos a hacer unas orejitas. En este caso fui las hice en foamy, profe. Dos orejitas. nuestras allá que los niños las miren. Dos orejitas para nuestra ovejita. También hice el cabellito, se puede decir, la frentecita aquí de nuestra... El motocito de las ovejitas. Ustedes niños han visto que hay unas ovejitas que son todas motocitas en su frente, son todas tiernas. De que sí que las ovejas son bien tiernas, bien
bonitas, todas organizaditas. También ahora vamos a coger con nuestra algodón o si tienen lana en la casa o servilletas, papel higiénico. O telita blanca. Con lo que puedan cubrir esto que vamos a hacer, ¿listo? Sí, listo. Entonces vamos a coger, yo en este caso elegí colbón para comenzar a pegar. Entonces voy colocando colbón y voy colocando la lanita. Y así nos va quedando bien bonito el tarrito para nuestros dulces cuando viene la visita, profe. Listo, profe. Entonces con los ojitos locos se los vamos pegando. Vamos a pegar. O si ustedes también quieren con esferito también los pueden hacer, ¿cierto, profe? Sí, señora, pueden colocarle los ojitos locos. Los pueden pintar, los pueden pegar, los pueden hacer con foamy. Sí. Entonces vamos armando la carita de la ovejita. Miren, niños, aquí, así está. Así vamos mostrando ahí para que los niños vayan haciendo su carita de esa ovejita. Recordemos que David estaba cuidando las ovejitas. ¿Eran de él o de quién eran? ¿Del vecino? ¿De quién era? Era de el papá, Isaí. De Isaí, el papá de David. Entonces, ahí está la ovejita, la carita de la Mira, ovejita. sí nos va quedando, niños. Ahí vamos. Todo el tarrito, ¿cierto? Sí, se todo le el va a tarrito. colocar. Listo. Aquí le vamos a colocar los ojitos. ¿A qué lado los pego? Así. Al frentecito. Sí, uniditos, que lo Ujú. Así. Yo sé que los niños allá van a listar su material, esas niñas que son también bien juiciosas. Los jóvenes Esos también niños, tienen trabajos, profe. Los jóvenes también han enviado trabajos, me dice aquí Angelita, Y sí. las profes. Las profesoras también han enviado, algunas profesoras. Entonces, qué bueno que podamos participar todos. Sí. Todos podemos participar, podemos mandar nuestra fotico del trabajo manual, podemos animar a nuestros niños para que se animen a enviar ese trabajo manual y así todos vamos aprendiendo de la palabra de Dios. También ahí con foamy o cartulinita rosadita le vamos a colocar un colorcito aquí. Entonces, coloquémosle la lanita aquí a la parte de la frente. Listo, le vamos a colocar esa lanita acá para que quede toda. Mira, ahí vamos con esto. Y los cacheticos que la profesora dice, dos bolitas redondas pequeñitas. Porque ya estaban todas rosaditas, contentas, no tenían cara de amargada, ¿cierto que no? Las ovejitas que pastoreaba David eran ovejas que permanecían contentas allá comiendo pasto, estaban gorditas, no estaban todas raquíticas allá, no, sino eran ovejitas gorditas y obedecían, estaban ahí muy juiciosas al cuidado de este joven llamado David, que fue a la guerra, que fue allá y a mirar a los hermanos que estaban haciendo allá en la guerra y resulta que él fue el que derribó ese gigante. Entonces aquí, no sé si le colocamos las cejitas o algo. Y las Miren. orejitas, profesora. Yo sí decía que estaba como algo raro, es que le faltan las orejitas. Le vamos a pegar ahora las orejitas. Miren, niños, cómo va quedando con ese material que ustedes tengan ahí en su casita. Hay niños que han enviado sus trabajos bien bonitos, los felicitamos para que sigan enviando sus trabajitos. Sí, profe, y esto es súper sencillo de hacer. O no se busca, si no hay lana, entonces como les decía, papel higiénico, con témperas también, profe, con tales que uno se esfuerce en hacer el trabajo. Ajá, y eso es lo Y que le agrada a Dios. mira el esfuerzo, sí, profe. Y dice, uy, este niño se esfuerza y vamos a premiar al niño. Y le dan muchas bendiciones, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces así, yo sé que les va a quedar bien bonito. Si los niños y las niñas hacen ese trabajo con amor, con el material que tengan en casita, y seguro que lo tienen encima de su mesita y cada vez que tengan dulcecitos y cositas tienen ahí, cuando vengan a visitar, ustedes sacan su dulcero. Recuerde que David lo llamaban y fue llamado también conocido como el dulce cantor de Israel. Entonces por eso estamos haciendo un dulcero para colocarlo ahí en la mesa y tener nuestros dulces. Sí, profe. Entonces, ¿qué tal, profe, si vamos a escuchar una canción? Ajá, y vamos a escuchar una canción también en nuestra hermosa clase y ya regresamos, así que estén bien pendientes, niños, mientras aquí acabamos nuestro trabajo manual y ya regresamos. Un simple muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple
Profe, vio como David con su onda y estaba hasta que derribó al gigante. Hasta que le dio allá en la cabeza y lo derribó. Bueno, Listo, qué hermoso. también. Estábamos todos pendientes. Sí, profe. Bueno, también aquí con marcador, lo pueden hacer también con témperas. Ajá. Fui le pinté sus dos casquitos. Las dos patitas. Ajá. También con algodón fui le hice su colita. Ujú. Y ya fuimos y le pegamos la ¿Listo? cabecita, profe. Entonces ya quedó listo el hermoso dulcero de la clase del día de hoy. Vamos a colocarle ahí galletas. También le vamos a colocar nuestras ricas chocolatinas que nos fascinan. También Bombones. más chocolates, Uy, más Bombones. dulces, profe. dulces. Y ¿Ya? más chocolate. Así quedó nuestro dulcero. Ujú. Y la podemos colocar ahí en nuestra mesa cuando llegue la Visita. visita. Entonces, nuestro hermoso dulcero, mire la colita de la ovejita y así quedó. Así que damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por último vamos a repasar nuestro versículo bíblico y dice: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ya, mire que ya no lo aprendimos nuevamente y mire quién llegó a la clase del día de hoy. Creo que los niños lo habían extrañado, ya hace tiempo que no venían, que es nuestra hermosa mascota, Chifú, el gato que es todo consentido. Esta vez sí vino un poquito tarde, pero llegó a la clase, niños, así que todavía está aquí muy juicioso. Él siempre está ahí sentadito poniéndole cuidado cuando estamos Y también haciendo la clase. va y hace el trabajo manual. También hace su trabajo manual, los niños lo ven ahí que sale también con su trabajo manual. Así que ya hemos concluido la clase del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que el nombre del Señor sea glorificado, que podamos aprender cada día y seguir derribando esos gigantes. Vamos a orar dándole gracias al Señor y esperamos los trabajos manuales. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado, por todo lo que hemos aprendido, Señor, que con tu ayuda, Señor amado, derribaremos, Señor amado, todo obstáculo, todo gigante, Señor amado, de los cielos, Señor, porque contigo somos más que vencedores, así como lo fue David, Señor, que derribó ese gigante y tú diste grande victoria al pueblo de Israel y también nos da grandes victorias a cada uno de nosotros que invocamos tu nombre. Gracias, Señor, por bendecirnos. Bendice, Señor, de una manera especial los hogares, las vidas que han estado pendientes y toda la gloria y toda la honra tú la recibes. Amén, Señor, y amén. Gracias, Angelita, por haber estado en esta clase también, en este precioso momento. Y ya Chifú le cogió el sueño, así que niños, nos vemos en una próxima clase aquí en Casa con Dios Kids. Dios les bendiga.